Muy bien. Ahora vamos a tener un informe misionero, que lo vamos a ver por video, que nuestro hermano César Ramos y su esposa Noemí. Ellos de Jujuy están actualmente instalados en Tinogasta, Catamarca, y ahí vamos a ver el informe misionero y de qué manera también podemos colaborar con la obra del Señor. Tinogasta es una ciudad que se encuentra al suroeste de la provincia de Catamarca. Tiene 25.000 habitantes aproximadamente y está a unos 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí se encuentra, en esta localidad, un templo que estuvo cerrado por varias décadas, 2 décadas por lo menos. Trabajaron allí la familia Teri, el hermano también y su familia Farré, entre otros hermanos. Por distintas razones quedó cerrada la iglesia
y algunos hermanos cada tanto asistían a ese lugar hasta que el baño quedó, digamos, con mal olor y terminaron cerrando el templo. Pudimos alquilar una casa ahí en Tinogasta, gracias al Señor, y mi esposa aquí tratando de arreglar una cocina que nos ofrendaron, una cocina usada. Justo llegó el hermano Sergio Esteves con su esposa Mónica desde Buenos Aires el domingo 4 de junio. Vinieron hasta el 25, 26 de junio para ayudarnos en las cosas prácticas como también en las espirituales. Lo primero que hizo es ayudar a tener la cocina lista para que podamos cocinar la casa que alquilamos. Las damas, la hermana Mónica, mi esposa, se pusieron mano a la obra en el templo para limpiar, acomodar, porque la idea es poder abrir el templo, reabrir el templo para tener reuniones allí el sábado 24 de junio. El hermano Sergio y Mónica nos han animado a que podamos abrir el templo porque varias personas pasan por allí y siempre están preguntando cuándo van a abrir, cuándo van a abrir. Don Sergio inmediatamente está arreglando aquí unas conexiones del baño, corrigiendo algunas conexiones que no estaban bien hechas porque él vino para realizar el contrapiso y el piso, revoque de los baños y también de la cocina. Esa es la idea. Para que podamos hacer uso del templo necesitamos sobre todo los baños y necesitamos hacer el contrapiso y si es posible también los cerámicos que tenemos para el baño. Esa es la tarea que vino a realizar el hermano Sergio, pero también para ayudarnos con las cosas prácticas. Necesitamos para esto las piezas para los baños, que tenemos entendido que hay algunos hermanos que están gestionando para hacernos llegar estas piezas para el baño. Allí Sergio y Mónica, después de una mañana de trabajo, regresan a casa para almorzar, inmediatamente vuelven al local para seguir con el trabajo. Nosotros empezamos con las reuniones ya los días viernes a 20 horas en casa. Los sábados por la tarde tenemos la escuela dominical o la hora feliz, y los domingos la cena del Señor y también reunión de estudios. Hemos podido compartir también momentos de camaradería con hermanos, personas, hijos de doña Dora Riquelme, las nueras, los yernos, que se van acercando. Algunos están manifestando haber recibido a Cristo. Tenemos distintas lecciones para los niños, también para el rol del matrimonio, el esposo, la esposa. Hemos estado enseñando el significado de la cena del Señor, que tiene que ver con una celebración, porque somos salvos, la conmemoración, la persona de Cristo y su obra, y comunión. También estábamos estudiando el rol de los padres, ¿no? El deber de los padres, tomando el ejemplo de Jueces. También doy clases por Zoom, al Instituto Bíblico Jorge Müller, sede Santo Domingo, Jujuy, y en Pilar, Buenos Aires. Los discipulados personalizados los seguimos haciendo a la medida que los hermanos disponen de sus tiempos. La pareja de Giovanni y Natalie van muy avanzados. Ellos tienen que casarse y también bautizarse, y estamos orando. Ellos ya saben esto y quieren hacerlo. Mi esposa nos animó a iniciar también la actividad con los niños en la hora feliz, en la plazoleta. Le hemos llamado EBI, Escuela Bíblica Infantil. Ya hemos tenido 2 clases, pero se viene el frío. Por eso es que queremos llevarlo ya al templo. Pero esta fue una linda estrategia porque los vecinos
ya están conociendo nuestra actividad y oramos para que nos puedan dejar llevar al templo, ¿verdad?, para estar con ellos. También tenemos acá la hermana... No tiene letra, este libro nos cuenta una historia preciosa. ¿Saben? Voy a empezar a contar. ¿Qué color es este? Amarilla. A ver, ¿quién me puede decir alguna cosa que sea amarilla? Yo, Así brillosa. El limón. ¿Qué más? El sol brilloso, amarillo. ¿Qué más? Las casas de color amarillo. Hay algunas casas que son color amarillo. Los globos. Los globos, muy bien. Pero ¿saben qué? Hay rojo. Hay un rojo Hay también. un amarillo. Después les voy a contar el rojo, pero ahora vamos a aprender del amarillo. Este color nos habla de una cosa preciosa que se llama el amor de Dios. Cuando ustedes vean este color amarillo, quiero que recuerden el amor de Dios. Nuestra misión también tiene que ver con Mayigasta, a unos 150 kilómetros de Tinogasta. Allí pastorea el hermano Ángel Sardina, de más de 80 años de edad. Me pidió que le colaborase hasta que haya reconocimiento de anciano. Pues estamos yendo una semana al mes para poder capacitar a los hermanos. Estamos enseñando en este momento a cómo evangelizar a los demás. Dios mediante, el sábado 22 de junio va a haber una campaña evangelística en esa localidad. Pastoreamos, visitamos a los hermanos, alentamos a las personas, aconsejamos durante los 5 días, 7 días que estamos, 6 días. Todo a paz. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Bueno, gracias por escuchar este reporte de este mes de junio del año 2023. Les ruego que puedan estar orando por nosotros, especialmente por mis hijas que quedan en Jujuy, por mis nietas, mis yernos, por la obra, el testimonio allí. Hermoso motivo para colaborar y ofrendar. Vamos a escuchar ahora 2 participaciones musicales. Acá 4 jóvenes que van a deleitarnos con la música y alabanza al Señor. Mientras tanto, luego de estas 2 participaciones musicales vamos a ofrendar y vamos a ir preparándonos también para este ministerio que llevamos a cabo y servicio al Señor. Paso de fe, paso de amor en el desierto, en la soledad yo puedo encontrarte.
sacia mi ser, un manantial que desborda de amor, que puede sanar cualquier enfermedad, un manantial de amor. Paso de fe, paso de amor en el desierto, la soledad, yo puedo encontrarte, Señor. Calmas mi ser, invitas tu amor, soy tuyo, Señor. Un manantial que sacia mi ser, un manantial que desborda de amor, que puede sanar cualquier enfermedad, un manantial de Dios, tú eres mi manantial, vida tú me das, en ti quiero descansar por la eternidad. Dios, tú eres mi manantial, vida tú me das, en ti quiero descansar por la eternidad. Un manantial que sacia mi ser, un manantial que desborda de amor, que puede sanar cualquier enfermedad, un manantial de Bien, la segunda canción habla justamente de lo que cantamos en el primer himno, pidiendo la bendición de Dios. Habla de la bendición del Señor y qué importante es que la iglesia pueda buscar siempre de la bendición de Dios. No confiar en métodos humanos, no confiar en capacidades, sino buscar siempre el refugio y la ayuda de Dios. De esto habla esta segunda canción. Escuché una voz que traía
Vamos a encomendarnos al Señor en oración. Hoy nos va a enseñar nuestro hermano Esteban Beise y el tema es, el tema general, la iglesia mirando al futuro, y el subtema, ante la recepción y contención de personas nuevas. Preciosos temas para tomar nota, apuntar, aprender todo el consejo de Dios, atento a nuestro tiempo actualmente en el que vivimos y lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Pero antes vamos a orar una vez más pidiendo la dirección de Dios en su palabra, y nuestro hermano Víctor López de la iglesia de González Catán nos va a guiar en oración, y luego sí nuestro hermano Esteban Beise va a continuar con la enseñanza de la palabra. Bendito Dios y amado Padre Celestial, una vez más en este día queremos darte las gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das. Y en esta noche, Señor, queremos escuchar tu palabra, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, para poder entender y ponerla en práctica. Y también nos des sabiduría, Señor, para poder entenderla. Y a nuestro hermano palabras fáciles para poder exponerla. Dios y Padre Celestial, te doy las gracias y también te ruego, Señor, por aquellos hermanos que están en camino, que tú apresures sus pasos para que puedan estar junto a nosotros, alimentándonos de tu palabra. Una vez más, gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Realmente un privilegio poder estar en esta noche, en este lugar, y gracias por la invitación, realmente lo aprecio muchísimo. Y bueno, también como ya estuvimos diciendo, el tema general, la iglesia mirando al futuro, y creo que ni tanto futuro, porque lo tenemos por delante, lo tenemos frente a la puerta, y el tema de hoy, ante la recepción y contención de personas. Entonces vamos a hablar de un tema bastante cotidiano, creo que no voy a decir nada nuevo. Cuando yo leía el título decía, ¿qué voy a hablar? Porque creo que todos de alguna forma estamos aplicando esto, pero quizás algún pensamiento más, alguna acotación, alguna forma de encararlo también nos viene bien. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de la recepción y la contención de las personas nuevas que pudieran venir a la iglesia. En cuanto a la recepción de las personas nuevas, vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, debería ser una recepción interesada. Aunque hay una diferencia entre el hecho de que si una persona viene sola o viene acompañada, si es inconversa, si es creyente, creo que podríamos unir todo en una actitud interesada. Todos deberíamos mostrar justamente esta característica frente a alguien que entre. Por ejemplo, si entrara un inconverso y está solo, evidentemente está en una tremenda crisis porque está buscando soluciones, está buscando respuestas que obviamente no encontró en otros lugares. Entonces lo podríamos comparar con la urgencia de un hospital. Uno entra ahí porque está lastimado, está dolido, está enfermo, accidentado, lo que fuera, y busca allí ayuda inmediata. Justamente esto también debe ser la iglesia, pero para que esta persona se quede, o cualquier otra que pudiera venir por primera vez, la primera impresión es fundamental. Lo sabemos bien, hasta cuestiones de negocios, los escaparates de los negocios, cómo se presenta el producto, un montón de cosas del mundo cotidiano tienen mucho que ver en la primera impresión. Los que trabajan en las redes saben, los primeros 5 segundos, 2 segundos, 3 segundos son fundamentales para ver si la persona sigue en ese lugar o clic y se va a otra página. Bueno, en la iglesia pasa algo similar. Entonces, ¿cuál es la primera impresión? Recuerdo hace muchos años atrás en nuestra iglesia habíamos invitado a la esposa del carnicero de la cuadra. La habíamos invitado a la iglesia. Él era supuestamente creyente, ella no. Entonces hicimos mucho énfasis en ayudarla, guiarla y queríamos invitarla a la iglesia. Llegó a la iglesia.
Pero justo mi esposa y yo teníamos diferentes actividades, éramos responsables de diferentes áreas en la escuela dominical. Entonces la vimos entrar y solo la pude ver de lejos, ni siquiera llegué a saludarla porque ya tenía que irme a las responsabilidades, y la vi parada en medio del pasillo y los hermanos le pasaban al lado sin saludarla. Después me enteré que se sentó solita. Al otro día la vimos en la cuadra y la fuimos a saludar y ¿qué te pareció? Mira, todo muy bien, gracias por el cariño, gracias por querer invitarme, pero mira, no es un lugar para mí. Nunca más volvió. Me sentí con una vergüenza y dije, no, esto no puede volver a pasar. Esto no puede ser la realidad de nuestra iglesia. Entonces quizás sea algo que nos puede haber pasado también en nuestra iglesia en algún momento. Entonces la primera impresión es lo que generalmente define si nosotros seguimos o la persona sigue, vuelve o no. El gran peligro es que muchas veces los creyentes estamos tan entretenidos en nuestros programas, en nuestras actividades, en nuestras amistades, y está bien tenerlas, está bien compartir la comunión, pero cuando viene algo nuevo, debería ser una prioridad para nosotros. Dejar de lado un montón de otras cosas o buscar una persona que se pueda encargar de esta persona. El gran peligro entonces es descuidar esa recepción, el primer punto, o sea, el primer paso fundamental. Ahora, miremos un poquito la actitud del Señor. Creo que como recién lo cantábamos, sí, tenemos que seguir esas pisadas del Maestro. Tenemos que vivir como Él vivió, nos dio un ejemplo a seguir. Simplemente algunos destellos, podríamos hablar toda la noche solo de esto, pero alguna situación especial. ¿Recuerdan la mujer allí, la mujer samaritana? Estaba sedienta de paz, sedienta del verdadero amor, porque del otro amor tenía de sobra, pero evidentemente no la llenaba. Y allí apareció Jesús, cansado del camino, pero se toma un tiempo para hablar con esa mujer. Esa mujer vuelve a Sicar y cuenta su testimonio. Al poco rato vuelve, pero con los demás de la ciudad, o mucha gente de la ciudad. Y allí habían llegado los discípulos y le estaban dando de comer al Señor. Y decían, bueno, Señor, ahora come. Y el Señor les dice, no, ahora no es el momento. Hay algo más importante, hay una comida más importante. ¿Y le dieron algo a comer? No. Levantad la mirada. La mies está blanca para la siega. Era la gente que se acercaba allí. Cuando un leproso se acercó al Señor, obviamente para ser sanado, el Señor hace algo muy raro, muy increíble para la sociedad, para la situación. Lo toca. Esto era inconcebible. No se podía tocar a un leproso. Era una cuestión de contagio, un peligro enorme. Entonces había un peligro de contagio de la enfermedad incurable, pero también había un problema. Jesús quedaría impuro ceremonialmente hablando. Entonces dejó de lado la seguridad, podríamos decirlo, o el peligro, dejó de lado la religión y le dio lugar a la compasión. Lo tocó. Lo que tiene que haber sido ese toque, no estoy hablando ni siquiera de la sanidad, ese toque para el leproso fue realmente una mano celestial y bueno, de hecho lo fue. Cuando vinieron las madres con los niños, recordamos bien la historia, allí en Marcos capítulo 16, y querían que Jesús los tocase. Otra vez vemos el contacto físico allí. Y los discípulos las corrieron, no, el maestro tiene cosas más importantes que hacer. Jesús se enojó. Los agarró a los chiquitos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Otra vez ese cariño, ese abrazo, esa cercanía, la compasión. Lo que estuvimos cantando, escuchando cantar, ese manantial de amor, eso es lo que tenemos que demostrar a este mundo. Tanto lo necesita. Todos recordamos también a la mujer que estuvo allí a los pies del Señor, en la casa de Simón, el fariseo. Ese religioso había invitado a Jesús a la casa y estaban charlando y ahí apareció esa mujer, empezó a enjugarle, a llorar y mojarle los pies, ungirle los pies.
Y allí este Simón, el religioso, la religión hace eso. Mira, si este fuese profeta, sabría quién le está tocando. Y Jesús, sabiendo los pensamientos, le dice, mira Simón, yo entré a tu casa y no me lavaste los pies. Era algo básico que se hacía con cualquier invitado, lavarle los pies de las calles polvorientas. Simón no lo había hecho. No me diste un beso. Era una cuestión de seguridad. Cuando se daba un beso en el Oriente, era como, mira, en mi casa estás absolutamente seguro y protegido. No estaba seguro en la casa de este hombre. No ungiste mi cabeza. Otra actitud que demostraba cariño. Simón no lo había hecho, pero esa mujer sí. Entonces Jesús la destaca. Entonces vemos que adúlteros, los leprosos podríamos ver hoy en día si lo trasladamos a nuestra sociedad hoy. Gente inmoral, cuya vestidura hasta lo demuestra muchas veces, su impureza, la drogadicción. ¿Cómo nos acercamos? ¿O los evitamos como a los leprosos en la antigüedad? Ese toque de amor, una cálida bienvenida, habla más que miles de palabras. La primera impresión cuando entran a la puerta de la iglesia es fundamental. En nuestras iglesias necesitamos personas que con empatía, con cariño, con una sonrisa, se acerquen a esa persona que está entrando. Bueno, en esta iglesia lo tenemos. Siempre me da mucho gusto verlo. Entonces, luego habría que entablar una conversación. Tu nombre, de dónde venís. Pasarlo luego a los responsables de la iglesia. Mira, hay una persona nueva, hay un inconverso quizás para el que está dando el mensaje. Otra actitud que tenemos que tener es conocer un poquito más acerca de la realidad que está viviendo esa persona. Una visita o invitarlo a tener una charla con nosotros, un café de por medio. Conocer más a las personas para saber su contexto, si son salvos o no, de qué iglesia vienen, si quieren ser miembros de la iglesia, cómo son, de qué contexto vienen, qué expectativas tienen, con qué problemas vienen. Que muchas veces pasa eso, o qué debilidades pudieran tener, para poder ayudarles en forma eficaz. Entonces vemos allí una recepción interesada. En segundo lugar, en cuanto a este punto, tenemos una recepción sin discriminación. Esto también lo tenemos que cuidar mucho. Imagínense la situación. Frente a la puerta de la iglesia para una Ferrari. A mí me encantan las Ferraris. Y se baja una persona y, imagínense, de repente reconocemos, es Messi. ¿Cómo abriríamos la puerta? Sería un amontonamiento de gente allí en la entrada sacándose selfie para luego subirlo a las redes. Messi estuvo en mi iglesia. Puede ser un político, puede ser, bueno, hoy serían los políticos porque estamos en esa época, ¿no? Alguien de la farándula, alguien reconocido y enseguida, vení, pasá, vení conmigo, vení. Y estamos así, ¿no? Y después, claro, clic. Acá estoy yo, con fulano de tal. Pero tuvimos atención a lo que más importaba, su relación con Dios, su alma. ¿Tenemos atención en eso? ¿Ponemos atención en ello? Creo que todos conocemos el pasaje allí de Santiago, el capítulo 2, que muestra incluso, lo dice que es pecado el hacer acepción de personas. Y qué buenos que somos en esto, lamentablemente. Somos buenos en hacer acepción de personas. Si viniera una persona andrajosa, con olor a alcohol o uno se da cuenta que está dado vueltas con la droga, ¿cómo lo recibiríamos? Y bueno, mira, sentate allá en el fondo, si es que le dirigimos la palabra. Le daríamos un rodeo, no nos acercaríamos a ella. Santiago dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Y qué de los extranjeros? Mi esposa y yo nos congregábamos, o bueno, ella es de una iglesia allí en Uruguay, en Montevideo, y en esa iglesia ahora está llegando un montón de cubanos. Empezó con una parejita. Y fueron muy bien recibidos. Claro, venían de un país absolutamente destruido en cuanto a lo económico, no tenían nada, no tenían dónde quedar, dónde alojarse. Entonces la iglesia estuvo mirando dónde llevarlos
Y claro, esto empezó a circular y empezaron, ahora hay no sé cuántos cubanos en la iglesia allí. Tenemos Cuba en Uruguay, en esa iglesia, una sucursal de Cuba. Ahora, ¿por qué? Claro, se recibió bien. Pero esta gente ha dejado o perdido todo lo que tenía en lo económico para poder venir, y las peripecias que hicieron para poder llegar hasta acá. Cada historia es terrible. Estos coyotes, estos transportadores de personas, las cosas que vivieron, no, es terrible. Después dejar la familia. A veces, en algún caso, hasta es una cuestión de idioma, son de otro idioma o tienen otro idioma. Ni siquiera nos entienden bien. Necesitan ayuda para trámites y tantas cosas más. ¿Cómo reaccionamos frente a ellos? La iglesia de Jerusalén tenía una gran deficiencia. ¿Cuál era? Era esta. Tenía un problema con esto. Era la primera iglesia. Se había fundado en Pentecostés. ¿Y qué había sido lo característico en Pentecostés? Que todos empezaron a hablar en lenguas, diferentes lenguas de diferentes lugares del Imperio Romano, demostrando, anticipando que el Evangelio, la bendición de Dios, iba a dirigirse a todas las naciones, pueblo y lengua. Pero ellos no quisieron captar esta realidad. Eran muy judíos, muy nacionalistas. No querían aceptar que pudiera venir un griego o un romano. Y entonces quedaron muy aislados, solo judíos. Solo reaccionaban frente a cosas que pasaban. Hubo un avivamiento en Samaria, mandaron a alguien. Hubo un avivamiento en Antioquía, mandaron a otro. Y eso que Pedro lo vivió, o sea, fue con ese lienzo que descendía del cielo, fue realmente sacudido para que entrara a la casa de Cornelio, el romano. Y ahí cuando se presenta dice, ustedes saben, ¿no? ¿Qué abominación es para un judío entrar a la casa de un gentil? Si me hubiera dicho esto en mi casa, siendo yo un gentil, y, bueno, de hecho lo soy, e inconverso, yo digo, mira, ahí está la puerta, andate. O sea, si no querés esto, bien, no te necesito. Esa fue la presentación de Pedro. ¿Notamos el nacionalismo allí? Recién la iglesia en Antioquía, en Siria, que se había formado justamente judíos y gentiles por igual, fue la que se destacó en esa bendición de aceptar a los demás. La de Jerusalén muy reacia. Ahora, ¿recuerdan el primer problema que tuvo la iglesia allí en Jerusalén? Que las viudas de los griegos eran descuidadas en la distribución diaria de la comida. Allí los apóstoles se pusieron muy firmes y armaron un equipo de trabajo con gente muy espiritual para darle lo necesario a estas mujeres. O sea, actuaron inmediatamente. Esto no puede pasar. No puede pasar en nuestra iglesia. Aunque este problema puntual fue solucionado, la iglesia en Jerusalén siguió igual. La única iglesia misionera fue Antioquía, o la principal. Y allí estaba Pedro, llegó de visita. Y estaba ahí, comía con los gentiles, la pasaron bien, linda unidad. Y de repente se enteró que venían unos judíos de parte de Jacobo, de Jerusalén. Entonces se aisló de los gentiles y ya no comía con los gentiles. Entonces Pablo le dio una buena lavada de cabeza, ¿no? Le dio un buen palo, ahí lo leemos en Gálatas. Dice, no, esto no puede ser así. Al punto tal era esa simulación, como lo dice Pablo, que hasta Bernabé, ese hijo de consolación, o sea, era su esencia, dejó de lado esto para hacer algo que no, sí, algo discriminatorio. En Efesios 2:14, Pablo resalta la gran verdad de lo que es la iglesia. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Allí en el templo estaba el atrio de los gentiles. Ellos no podían pasar bajo pena de muerte al atrio donde estaban los judíos. Había una pared y un cartel que avisaba eso. Esa pared en la iglesia no puede estar. Derribada tiene que estar. Un ejemplo positivo lo tenemos en Andrés. ¿Recuerdan lo que hacía Andrés? Prácticamente no se destaca en los evangelios. Tiene 3
momentos donde Él aparece, trayendo a Cristo, a Pedro, su hermano. Bueno, Pedro era su hermano, bien. Pero luego un muchachito que traía sus 5 panes y 2 peces, trajo al Señor. Y en tercer lugar, unos griegos que querían ver al Señor. Si tuviéramos más la actitud de Andrés, esa es nuestra actitud, esa es la actitud de la iglesia. No discriminar, al contrario, ¿a cuántos más puedo acercar a Cristo? Más tarde, Felipe fue utilizado por el Señor en Samaria, esa región despreciada por los judíos. Y ese personaje Dios lo pudo utilizar y llevarlo allí camino al desierto para hablarle a un africano que venía de Etiopía. Y así el evangelio llegó a Etiopía. ¿Por qué? Porque había uno que ya estaba trabajando, sirviendo a personas despreciadas por su propia nación. A esa persona Dios lo pudo utilizar en forma especial. Somos de estos Felipes, Andrés. Ahora, tenemos que tener cuidado también en cuanto a la recepción. Hay ciertos cuidados que tenemos que tener. A veces llegan creyentes de otras asambleas buscando un lugar donde congregarse. Quizás se mudaron y entonces buscan algo más cercano. Absolutamente lógico, válido. Otras veces se van de su iglesia porque hay una falsa doctrina. Bien. En otro caso, hace poco nos pasó un matrimonio que empezó a venir a nuestra iglesia y nos dijo, en la iglesia donde íbamos, el pastor en un mes entero no abrió una vez la Biblia. No hay comida, no hay alimento, esto no sirve, esto no es bíblico, en todo sentido de la palabra. Pero otras veces las razones pueden ser problemas en otra iglesia. Entonces, habría que ver qué tipo de problemas es, que no quisieron o no pudieron resolver. Entonces hay que hablar. Dependiendo de las razones, también el cuidado al recibirlos. Por eso es tan importante el tema de la carta de recomendación. No es algo solamente lógico y recomendable, sino también bíblico. Tenemos varios pasajes donde justamente aparece esta costumbre que se daba en el tiempo bíblico. La carta de recomendación. Si pensamos en la historia de Priscila y Aquila, que habían agarrado a Apolos y le habían enseñado un poco mejor el camino, luego le dieron una carta para el lugar donde él quería ir y fue de gran provecho en la zona. No lo conocían ahí, pero con esa carta que lo avalaba, pudo tener entrada allí a esa región. La carta de Filemón, o a Filemón, no es otra cosa que una carta de recomendación respecto a Onésimo, que lo recibieran otra vez, ahora ya no como un esclavo que había huido, sino como un hermano en Cristo. Pero cuidado, a veces esas cartas de recomendación, he conocido algunas, y son diplomáticas. Dicen, bueno, fulanito estuvo con nosotros de tal fecha, y que Dios lo bendiga y que esté bien con ustedes. Cuando viene muy escueta, y ya empezás ¿no? Bueno, algo muy sano es, aparte de la carta, llama a los pastores o visítalos de dónde vienen y a ver cómo viene este hermanito. Porque hay algunos que con mucho gusto hacen esa carta de recomendación. Al fin nos sacamos ese clavo de encima. Cuidado, ¿sí? Cuidado cómo recibimos. Y ni que hablar, creo que es algo lógico, no recibir en comunión a un hermano que está en disciplina en otra congregación. Tenemos que respetar esa disciplina. Tenemos que buscar que se sujete a esa disciplina y luego, después de levantada, bueno, se verá cómo se sigue. Podría darse el caso, y a veces se da, que vienen hermanos de otras iglesias que no tienen esa costumbre de dar carta y no dan carta, aunque se la pidamos. Entonces, habría que llamarlo si es que eso es posible. Otra opción sería un hermano de referencia que da fe. Miren, este hermano realmente es un hermano muy fiel, no hace problemas, sirve al Señor. Entonces, en base a ese testimonio, recibirlo. Fue lo que hizo Bernabé con Saulo. ¿Recuerdan? Saulo era el perseguidor y de repente se aparece en Jerusalén y, claro, los hermanos le cerraban la puerta. No, este es un peligro. Y ahí Bernabé lo introduce. Había un hermano de buen testimonio que daba fe de esa conversión. Podría ser también que no hubiera ninguna de esas cosas. Entonces, bueno, que se siente
haga banco, que notemos en cuanto a su actuar, en su hablar, si está de acuerdo con la doctrina, si vive realmente a Cristo. Entonces, él mismo es su carta. Como dice Eduardo Cartea en el libro que está ahí afuera en la librería, Principios Bíblicos de Identidad de las Asambleas de los Hermanos, cada iglesia es responsable por los hermanos que recibe, de modo que sean una bendición y no un tropiezo para los miembros de ella. Sí, somos responsables, hermanos. Tengamos mucho cuidado con esto. Recepción sí, pero con cuidado, ¿sí? Prudente. Recuerdo un caso con el cual estuve en contacto hace 2 años atrás, en algún lugar acá en el interior. Y allí había entrado un hermano a la iglesia y tenía muy buena enseñanza bíblica. Era enseñador. Entonces enseguida le empezaron a dar un montón de responsabilidades y tenía una actividad de enseñanza un miércoles de noche. Y una chica de 15 años, justo cumplía los 15 años, entonces él le dio una cartita y le dijo, mira, te quiero dar un regalito para tu cumpleaños de 15, venite 1 hora antes de la reunión. Y estaban él y ella solos y abusó de ella. La chica enseguida fue y habló con alguien, un hermano que justamente me habló a mí después, y yo le dije, mira, que lo digan a los ancianos. No, los ancianos no le creen. Típico. Le creían al otro. No, esto es calumnia, y hasta pudo hablar en la cena, como, o sea, dando su versión. No, acá hubo malentendido, nada que ver con esto. Entonces este hermano empezó a averiguar de dónde había venido este enseñador, ¿no? Y resulta que había venido de otra provincia donde había estado con una sobrina. Había venido de otro país donde ya había tenido abusos sexuales y por lo cual tuvo que salir de la iglesia. Si hubieran averiguado un poquito de dónde había venido, se hubieran ahorrado ese tremendo problema. Entonces no es un tema menor. Cuidemos lo que entra a nuestra iglesia. El enemigo es muy bueno en meter a la serpiente allí. Al recibir un hermano nuevo en comunión, también sería conveniente darle una declaración de fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, fírmalo. Y podríamos evitarnos también algún problema en el futuro. Otra recepción es la de los apartados o caídos. La sociedad nos da ejemplo de esto. Por todos lados hay clínicas donde se tratan problemas físicos, psíquicos. No importa si haya sido un problema neurológico, un ACV, un problema psicológico, un accidente que dañó el cuerpo, la cabeza, lo que fuera. Tenemos especialistas en infinidad de áreas, doctores, terapistas ocupacionales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la función de ellos? Buscar sanar las heridas, restaurar a la persona para que pueda ser apta para ser reinsertada en la sociedad. Poder cumplir otra vez las funciones que cumplía antes, en la medida de lo posible, por supuesto. ¿Y la iglesia? A veces sucede que hacemos leña del árbol caído. Empezamos, no, fulanitos, y obvio, la veía venir. Ah, sí, ¿y por qué no hiciste nada? No, o sea, somos muy buenos en criticar. Leí en un lugar que la iglesia es el único ejército que remata a sus soldados heridos. Fuerte, ¿no? Pero muchas veces somos eso. Cualquier ejército busca rescatar al herido, lo levanta, lo habremos visto infinidad de veces. Pero muchas veces nosotros todavía destruimos al que cayó en pecado, con nuestra lengua sobre todo. ¿Recuerdan Gálatas 6:1? Bueno, justamente tenemos que ayudar a restaurar a esa persona, a este hermano. Jesús contó lo de la oveja perdida, y sí, se perdió, pero ¿qué hace el pastor? Va y la busca, después la carga, la lleva a su casa. Vemos toda la ternura, la restauración, el curarla. Bueno, esa es la actividad, la actitud que debería tener la iglesia en cuanto a la recepción. En segundo lugar, el tema era la contención en la iglesia de los que pudieran venir nuevo. Otra vez, podemos comparar la iglesia con un hospital. Al hospital acudimos generalmente cuando tenemos una enfermedad, nos sentimos mal, un serio problema de salud, nos duele algo, tuvimos un accidente, bueno, llegamos al hospital.
Y claro, esperamos que nos atiendan enseguida, que haya un personal especializado para ello. Y otra vez, ¿con qué objetivo? Y para salir sano después. El médico va a escuchar nuestras razones, dónde nos duele, qué es lo que nos pasó, nos hará unos análisis para saber el origen exacto del problema, nos va a dar un tratamiento, nos va a recetar unos remedios. ¿Con qué objetivo? Otra vez, la restauración. Plena comunión otra vez con la sociedad. El otro día estaba hablando con Eduardo Cartea y estábamos hablando de un tema de estos. Y él me decía, recuerdo en un libro, un capítulo que decía, la iglesia es una comunidad terapéutica. Sí, hermanos, somos un hospital. ¿Y al hospital qué entra? Enfermos. Nos gustaría que entraran todos sanitos, ¿no? Todos atletas. Pero bueno, somos un hospital. Entonces tenemos una tarea que hacer. Ahora, en ese hospital llamado iglesia, ¿encontramos los profesionales adecuados? ¿Encontramos creyentes con una pasión por Cristo y por las almas? ¿Encontramos personas que se acercan al necesitado? ¿O somos de los secretarios nomás que están en alguna oficina digitando en una computadora y no buscamos el acercamiento? Cuando Jesús habló acerca de ese amor del prójimo, recuerdan la parábola del buen samaritano, ¿no? Como este hombre cayó en manos de los ladrones y pasaron 2 religiosos. Ahí vemos la clave. O sea, es mucho de nosotros, de la religión, de pasar de largo al necesitado. ¿Qué vemos en esa parábola? ¿Cuáles eran los impedimentos para que estos 2 actuaran? Y en cambio lo hizo el samaritano. Había una adaptación a una sociedad que no tiene compasión. Por naturaleza y lo que es nuestro mundo, no tiene compasión. También vemos egoísmo. Observamos comodidad. Se podría notar el materialismo. No, le voy a tener que pagar y los remedios y el tiempo y el orgullo. No, yo, sacerdote, claro, ¿cómo me voy a arrodillar en el polvo? ¿Me voy a ensuciar? ¿Voy a quedar ceremonialmente impuro porque estuve al lado de uno que pudiera volverse cadáver? Y no, ya no voy a poder servir por un buen tiempo, por unos cuantos días. Vemos religiosidad, pero falta de espiritualidad, falta de misericordia, de compasión. Además, había preconceptos equivocados que pueden llegar hasta el desprecio. Entonces, ¿cómo contenemos a las personas que pudieran venir nuevos a la iglesia? En primer lugar, vamos a hablar de la contención del inconverso. Ya habíamos hablado de esa primera impresión que tiene que tener, pero tiene que ser algo más. Es como la urgencia en el hospital. O sea, enseguida tiene que haber gente allí para acercarse, para mirar qué te falta, que te caíste o qué te pasó. Entonces, frente a la llegada de un inconverso, aparte de la recepción adecuada, tiene que haber un programa a llevar a cabo con esa persona. Por ejemplo, aunque no fuera una reunión de predicación, ya le avisaron al predicador, mira, entró un inconverso. Cualquier tema que puedes estar dando, le puedes dar una vueltita o al final predicar el evangelio. Mostrarle la realidad de lo que es una persona sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, pero luego también mostrarle el camino a la salvación en Cristo. Tiene que estar en nosotros, hermanos. Y no tenemos que ser especialistas en predicaciones, pero predicar el evangelio, todos debemos hacerlo, todos, así que podríamos hacerlo también si nos avisan a último momento. El objetivo de la persona que lo invitó, que lo acompaña, o si vino sola, bueno, de cualquier miembro de la iglesia, es llevarlo a Cristo. Llevarlo a Cristo. Tiene que escuchar el mensaje de salvación cuando entra a nuestra iglesia. Si es posible, involucrar ahí mismo personas que tienen esa capacidad, ese don, escucharlo, saber cuál es su problema, contención, sobre todo en lo espiritual y si fuera necesario, también en lo práctico. Somos llamados a predicar el evangelio, no hay excusa, nadie se puede excusar. Pero yo no tengo el don de evangelismo, yo no lo tengo, pero tengo que predicar igual. No me queda otra, me es impuesta necesidad. Contención y la mesa del Señor.
Uno de los mayores privilegios que tenemos los creyentes es poder participar de la cena del Señor. El creyente fiel anhela estar allí, de alabar a Dios por la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. ¿Cómo no estar ahí? ¿Cómo no participar? Y entonces cuando un creyente nuevo viene a la iglesia y va a querer participar de la cena, y está bien, preguntémosle de dónde viene, si realmente es renacido, si es bautizado, si está en plena comunión con Dios y la iglesia de dónde viene, y démosle participación. No es nuestra mesa, no es la mesa de la iglesia, no es la mesa de los ancianos, es la mesa del Señor. La mesa del Señor. Claro, si después viene varios domingos seguidos, bueno, sentémonos con él o con ella a hablar, bueno, ¿cuál es tu intención? ¿Quieres quedarte en esta iglesia? Una cosa es que participe de la cena y otra cosa que se vuelva miembro activo en la iglesia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y ahí ya hablamos acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Que no tengamos el síndrome de Diótrefes. Todos recordamos allí en 3 Juan, ¿no? Que con su soberbia y sus celos no recibía a los hermanos. Y los hermanos de la iglesia que recibían a ese hermano que venía de afuera, los excomulgaba. O sea, un celo enfermizo. Acá solo estoy yo y si viniera otro me hace sombra o hay un peligro, no va. No, esto iba a tener disciplina, el Diótrefes, cuando Juan fuera. Contención amorosa. Estuvimos cantando varias canciones o escuchando acerca del amor. Creo que el amor en todo este tema que estamos tratando en esta noche es clave, es fundamental, es todo. La historia más antigua de problemas entre hermanos fue entre Caín y Abel, allí en Génesis el capítulo 4. Y después de haber matado a su hermano, Dios lo llama y ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le responde Caín? ¿Soy acaso, ¿cómo era? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Debería haberlo sido. Era su hermano menor. Tendría que estar guardando a su hermano. Queridos, la iglesia tiene que tener esa actitud. Somos guarda de nuestros hermanos. Pero ¿quién soy yo? ¿Qué importa? ¿Sos un hijo de Dios? Tenés muchos hermanos. Mayores o menores, no interesa, pero tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la principal enseñanza del Antiguo Testamento? ¿Cómo podríamos resumir el Antiguo Testamento entero? Bueno, una vez Jesús lo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego, a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento se resume en amor a Dios, que se refleja en amor al prójimo. Entonces, básicamente, Antiguo Testamento es amor. Ahora, luego, inmediatamente después, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero pará, este mandamiento ya existía, sí, pero sigue. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí está el mandamiento nuevo. ¿En qué consistía ese mandamiento nuevo? Había una diferencia. Antes lo hacían por una cuestión de obligación. Ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces es una cuestión de dejarlo fluir nomás. Y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo que también está en nosotros. Antes era hacer para lograr algo. No, ahora es sos y por eso haces. La gran diferencia. A su vez, la diferencia, ¿por qué el mandamiento nuevo? Antes se decía ojo por ojo, diente por diente. O sea, te pegaron, dale doble, sácale 2 dientes. Pero ahora era amad a vuestros enemigos. Este es el nuevo mandamiento de amor. Le añadía algo más, lo que por naturaleza no haríamos. Eso es. Y claro, ahí tenemos el amor ágape. Ese amor que está dispuesto al sacrificio, a dar, aún sin recibir nada a cambio. Esta es la actitud del creyente que sigue esa ley del amor. Juan, allí en 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, una característica clave, esencial para reconocer a un creyente de verdad es si ama a los hermanos. Si no tiene eso, bueno,
podríamos dudar si realmente es convertido o es un creyente muy carnal. Ahora, la orden de amarse mutuamente los unos a los otros aparece más de 10 veces en el Nuevo Testamento. Más de 10 veces. ¿Por qué será? Y algo nos falta, ¿verdad? Pero no solo esa reciprocidad en cuanto al amar el uno al otro, sino que esto incluye, o le podríamos decir, añade unas cuantas cosas más. Simplemente lo puse. Hay más de 40 unos a los otros en el Nuevo Testamento. Simplemente nombro algunos. Por ejemplo, saludarse. ¿Hay que saludarse también? Sí, hacelo. Servirse mutuamente, no lastimarse, no irritarse, llevar las cargas los unos a los otros, soportarse, sí, también. Cuesta, pero hay que hacerlo. Soportar los unos a los otros, exhortar con sabiduría, alentarse, animar, edificar. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a una persona? Pero no soy bueno para hablar de estas cosas, me cuesta. ¿Y un buen abrazo? Jesús, ¿qué hizo? Tocó al leproso, abrazó a los niños. O sea, continuamente estaba en contacto, hasta físico, lo que en Oriente más bien no era muy buscado y querido. Jesucristo lo hacía. Tenemos el ejemplo máximo. ¿No tenés palabras en un velorio? Dale un abrazo. Decirle, estoy orando. No le preguntes, ¿cómo te sentís? No, es obvio cómo se siente uno, ¿no? No, decirle que estás orando por él. Mucho más útil. Y un buen abrazo. Entonces acá tenemos más de 40 obligaciones, o reciprocidad, el uno a los otros. Más de 10 en cuanto al amor y otros 30, los que tenemos ahí en la lista. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad. La actitud que tenemos que seguir es la de Pablo. Miren lo que dice allí en 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Qué bien me hizo este pasaje. 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. ¿Saben lo que es una nodriza, verdad? Es la que amamanta los bebés de una mujer que no lo puede hacer o no tiene con qué. Entonces, acá dice una nodriza a sus propios hijos. O sea, ahí vemos hasta algo más, ¿no? O sea, estaba alimentando a los de otra persona, pero ahora a sus propios. ¿Cómo alimentas a tus propios hijos, madres presentes? Y con toda la ternura posible, ¿verdad? Es un momento sublime. Esto era Pablo. Esa era la actitud de Pablo hacia los creyentes. Y mira que tenía muchos hijos, muchos hijos espirituales. O sea, era un trabajo arduo. Y unos versículos más adelante, en versículo 11, todavía dice, como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces, ejemplo de nodriza o madre y ejemplo de padre. Cariño, contención, firmeza también, por supuesto, lo que necesitan los hijos. Bueno, esa es la actitud que deberíamos mostrarle a cada creyente, a cada persona que entra a las puertas de nuestra iglesia. ¿Tenemos esa actitud? ¿Estamos dispuestos a dar de nosotros, de nuestro tiempo, sobre todo el tiempo, es lo que más cuesta, el oído, prestarlo? Quizás no tengamos la solución para los problemas de esa persona, pero ya no carga con toda esa carga, la está cargando con otra persona. Asociado con todo lo que estuvimos hablando, vemos también la contención espiritual. Es fundamental en la iglesia. A los inconversos hay que predicarles el Evangelio, o sea, una contención espiritual. Ya hablamos acerca de esto. Pero luego habría que proveerles un discipulado. Jesucristo nos dijo, ir y hacer discípulos, o sea, no solamente, que se conviertan y después que se arreglen como puedan. Un bebé recién nacido, lo dejaríamos tirado en la calle y que se arregle. Bueno, de alguna forma vino al mundo, así que de alguna forma va a tener que arreglarse. Va a tener que limpiarse, va a tener que buscarse su comida, va a tener que aprender a caminar solito, a hablar.
de alguna forma se va a arreglar. No decimos eso, pero muchas veces hacemos eso. Hace un tiempo atrás estaba dando una capacitación para ancianos en el norte y el tema que me habían pedido hablar era justamente esto. Entonces hice una encuesta, había 50 ancianos responsables de la iglesia, 50, un poquito más. Y yo pregunté, ¿en cuántas iglesias acá representadas hacen discipulado? Solo 2 personas que estaban sentados una al lado de la otra levantaron la mano. Supongo que eran de la misma iglesia. Hermanos, acá hay algo que tenemos que hacer. Tiene que haber un programa de discipulado, si es con un librito, con un manual o charlas personales, me da igual, pero hay una cuestión acá bíblica a cumplir. Le tenemos que ayudar a esa persona recién convertida o que viene a veces de alguna iglesia con un lío bastante grande. Justo estoy discipulando a uno que viene de una iglesia de otra denominación y tiene unos desbarajustes fenomenales en lo doctrinal, cuestiones hasta demoníacas podríamos llamarlo. Y bueno, hay que hablar con esa persona, hay que enseñarle en forma apropiada. Hay que acompañarlo a que tenga hábitos de estudio de la palabra, de la oración. Hay que enseñarle el porqué y la necesidad del congregarnos, de evangelizar, de dar testimonio, servir en la iglesia, compartir sus luchas. Y en esas charlas personales es cuando abren el corazón. No lo van a abrir en el momento de la predicación en la iglesia. Sería rarísimo. Pero en esa charla personal, el 1 a 1, ahí podés ir exactamente al punto donde está el problema. Y lo vas acompañando, le pones el brazo al lado y decís, vení, vamos por este camino, es por acá. Esto es lo que necesitan los que vienen nuevos, en gran medida. Obviamente la iglesia también tiene que proveer un lugar de contención, de profunda enseñanza y participación de servicio. Hermanos, esas iglesias tienen que ser un lugar donde se alimenten bien. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, dice Pablo allí a los colosenses. Jesús cuando restauró a Pedro le dice, apacienta mis corderos, mis ovejas. Luego Pedro escribe respecto a los pastores dentro de la iglesia, justamente eso, apacentad la grey de Dios y siendo ejemplos de la grey. Entonces es el ejemplo, pero también la enseñanza, apacentar, ¿qué es? Y bueno, justamente, guiar a las ovejas a un buen prado. ¿A cuántos nosotros estamos enseñando? Sea la escuela dominical, sea adolescentes, jóvenes, damas, la iglesia. Querida hermana, ¿cuánto tiempo te lleva preparar una buena comida para tu familia? ¿Hora y media? ¿2? Más, ¿no? O quizá algo más. Un buen asado. ¿Cuánto tiempo? 2 horitas seguro, ¿no? ¿Y cuántas veces la comida que le traemos a nuestros corderitos o ovejas la preparamos 5 minutos? Total, la lección de Jonás ya la sé de memoria. Así que la cuento. ¿Pero te habló el Señor? Si no te habló, ¿qué vas a transmitir? Papa frita. Y eso todos los días. ¿Dónde está el buen alimento? Hermanos, necesitamos ponernos las pilas en eso. Necesitamos darle buena enseñanza a toda la grey. Y ni que hablar al que viene nuevo. Tenemos que tener buena enseñanza. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? La oración por la iglesia y con la iglesia. Fundamental para que haya crecimiento de la iglesia. Pablo repite una y otra vez en sus cartas, miren, estoy orando por ustedes. Sea iglesia, sea grupo de personas o individuos, mira, siempre me recuerdo de vos en mis oraciones. Continuamente Pablo lo hacía, no sé cómo era la vida de oración de Pablo, pero era kilométrica. No sé cómo hacía. Pero esta debe ser nuestra actitud. Contención espiritual se hace con oración, intercesión por este nuevo que llegó. Fundamental, porque anda débil o es niño espiritual. No creció, no maduró o incluso viene con enfermedades. Con más razón vamos a orar. Lo tenemos que tener presente. Primer punto en nuestra lista de oración.
Es maravilloso el ejemplo de Samuel, ese gran hombre de Dios. Termina su carrera pública pasándole la posta a Saúl. Y él dice, lejos sea de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por ustedes. Un pecado de omisión, el no rogar por el pueblo de Dios. Otra actitud espiritual es la visitación. Qué bien hace cuando recibimos una visita y con ese enfoque espiritual, no hablar de bueyes perdidos, no, con un enfoque espiritual. O invitar a alguien a la casa. A mí me da mucho más resultado la invitación. Cuando yo les digo, mira, me gustaría ir a visitarte. Ya se asustan, ¿no? Entonces le digo, después del domingo, después de la reunión, ¿queréis venir a casa a comer algo? En casa solo hay fideos los domingos porque llegamos a las 2 de la tarde, así que es poner un poquito más de fideos en el agua, así que no hay problema. Son los momentos más lindos, a veces quedamos charlando horas. Necesitamos eso, esa compañía, esa empatía, estar cerca de los hermanos. ¿Cómo se necesita eso hoy en día? A veces gastamos más tiempo en cuestiones del edificio físico que de evangelizar, de atender a la gente. Y bueno, quizás sea una de las razones por la cual la iglesia no crezca. Contención también en el hecho de la inserción en el cuerpo de la iglesia. Hoy en día en el mundo evangélico en general se observa una tendencia de buscar el número. ¿Pero qué tenemos que buscar? En vez de número, tenemos que buscar miembros. Se hacen todo tipo de programas con manipulación psicológica y cuestiones de marketing para tener más número, y esto es más poder y a veces también más dinero, ¿no? ¿Ese es el enfoque correcto? No. Nosotros tenemos que hacer miembros en nuestra iglesia. Pablo decía allí en Efesios 4, 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, aún el nuevo, sí, el raro ese que vino, sí también. Si Dios lo puso en nuestra iglesia, tiene su razón de ser. También sobre él, sobre su vida, está el hecho de que fue creado en Cristo Jesús para buenas obras que preparó de antemano que anduviesen ellos. ¿Y dónde lo va a hacer? Obviamente integrándolo al cuerpo de la iglesia. Lógicamente tiene que amoldarse a los principios, a las actividades y actitudes que tenemos, las formas de la iglesia. Pero tenemos que dar eso. Y hasta para el nuevo es un gran ánimo. Me tienen en cuenta. Pude servir la leche a los chiquitos. Pero, este es mi ministerio. Genial, se siente útil. Y una persona que se siente útil lo hace con más ganas. Viene a la iglesia con alegría. Forma parte. Y toda la iglesia es edificada cuando usamos nuestros dones. Y para terminar, la contención del caído. ¿Cuántos hermanos hay cuya vida ha sufrido algún tropiezo? Está marcada por el descuido del camino correcto, por caídas, por heridas, autoinfringidas o también a veces sucede, ¿no?, de afuera. Desanimados, destrozados por situaciones, pérdidas, enfermedades, etc. La mujer adúltera, ¿qué necesitaba? Necesitaba a alguien que no la juzgara, que la restaurara. La mujer samaritana, ¿qué necesitaba? Alguien que le demostrara amor. Venía al mediodía, porque a la noche, a la tardecita, cuando iban todas las demás mujeres, y no, era la despreciada del pueblo, porque había roto unos cuantos matrimonios. No podía estar ahí. Pero allí estaba Jesús. Allí estaba el Señor. El hijo pródigo, ¿qué necesitaba? Venía ya con la mentalidad siervo, y de repente recibe el abrazo del Padre. Nunca más metería la pata, porque recibió el abrazo del Padre que jamás hubiera merecido y no lo esperaba. Y así podríamos seguir. Pedro, el fracasado Pedro, necesitaba un asadito de pescados allí al lado del mar de Galilea y la restauración, ser pastor de corderos y ovejas. ¿Somos eso? Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta
dice Galatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, vemos allí una actitud positiva, restauradora, sanadora, no soberbia, no altiva, no atacante, no juzgadora, sino venid, vamos juntos por este camino. El Señor nos va a ayudar. Y justamente esa expresión de restaurar es volver un miembro que se dislocó a su lugar. Obviamente eso duele. Y claro, a veces hay una disciplina por medio. Es un tiempo que vas a tener con el brazo así, no vas a poder hacer mucha fuerza, pero luego con el tiempo, ahora sí lo puedo usar y es útil otra vez para el cuerpo. ¿Cuántos hay que quedaron tirados en el camino y todavía le pisamos la cabeza? En lugar de levantarlo, acompañarlo, necesita tiempo, sí. Necesita atención, necesita humildad. Necesita el concepto de cuidado de mí mismo. Porque yo estoy hecho del mismo material que él. Podría caer en lo mismo o aún peor. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que debería ser la iglesia? Debería ser una que recibe y cuida a los nuevos con misericordia. Es un lugar de contención, tanto para el inconverso que viene como para el creyente. Por lo tanto, que nuestro lema sea allí el de Colosenses, el capítulo 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Con amor habíamos empezado, con amor cerramos. Es la actitud que debemos tener. Ahora, eso es pastorear en forma eficaz al que viene nuevo. Y no solo es una cuestión de los ancianos de la iglesia. Es una tarea que nos incumbe a todos, unos a los otros, como vimos, esa lista larga. Ahora, para poder hacerlo en forma eficaz, también nosotros tenemos que ser pastoreados por el príncipe de los pastores. Hay un pasaje que me encanta del Antiguo Testamento. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Los muchachos nos cantaron de ese manantial. Qué bien me vino esa canción. ¿Somos ese manantial? ¿Nuestra iglesia lo es? ¿Yo lo soy? Seguramente ahora te viene a la mente alguna persona que vino nueva a la iglesia. O que abandonó la iglesia, intenta volver pero no se anima. Y porque todo el mundo la está señalando. Un creyente o inconverso, no interesa. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo lo vamos a contener? ¿Qué tengo que cambiar yo? Que el Señor nos ayude a hacerlo. Amén. Muchas gracias, nuestro querido hermano Esteban Beise. Gracias por la enseñanza recibida. Damos más que gracias al Señor por toda la instrucción de su palabra sobre estas verdades que siempre tenemos que practicar, vivir y abundar en amor, ¿no? Más y más, como también la palabra nos enseña, ¿no? En Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Damos gracias al Señor por una vez más un segundo lunes. Se ha podido entregar esta reunión de enseñanza y ser fortalecidos en el amor en nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a ir cerrando la reunión y antes de finalizar con una oración, recordarles para que agenden y anoten para el próximo segundo lunes, el 10 de julio. El subtema va a ser, el tema principal es la iglesia mirando al futuro y el subtema ante la fuerza poderosa de la oración. Nuestro hermano Eduardo Carbone va a estar compartiendo la enseñanza sobre este tema. También irá agendando para las conferencias generales.
en sábado 7 y 8 de octubre, a las 16 y 19 horas. Sábado 7 y 8 de octubre, 16 y 19 horas. Va a ser en el Centro de Exposiciones Migueletes, en General Paz y 25 de mayo. Bueno, vamos a finalizar la reunión con una oración y nuestro querido hermano Roberto Jack, que él se está acercando acá, va a dirigirnos al Señor y estamos más que agradecidos a él por toda la disposición del lugar para llevar a cabo esta reunión. Gracias. Voy a pedir que se pongan de pie para terminar esta magna conferencia. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias porque en este post-COVID que vemos mucha gente llegando a las iglesias, destrozados, caídos en combate de la vida, que seamos los hermanos abiertos a recepcionar y a consolar a aquella gente que viene mal, que seamos centros de terapia intermedia, inclusive intensiva. Abre nuestros corazones y sigamos claramente el ejemplo mismo del Señor Jesucristo al recepcionar a tantas personas distintas, inclusive a los niños. Bendícenos ahora en este año que se nos abre con inmensas posibilidades y que seamos conscientes, y te agradecemos por la temática de esta reunión esta noche, por la palabra que nos ha tocado el corazón. Ahora te pedimos que nos despidas con tu paz y con tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.